bienvenidos a todos. Alguna cara conocida, una alegría veros, y las caras que todavía no conocemos, un placer también saludaros. Como decía Melissa, somos Alberto Garrido y María Becerro. Me gustaría compartir un poquito más de la presentación de Alberto. Alberto es actualmente vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid. En las universidades los equipos rectorales son lo equivalente al comité ejecutivo de una empresa. Luego nos dará algún dato más Alberto de la universidad. Y Alberto fue cliente de coaching mío durante 3 o 4 años. Ya he perdido la cuenta, Alberto, pero 3 o 4 años. Muchas Además, gracias. además es una bellísima persona y corre maratones, Muy para que bien. también ese es un dato muy interesante. Y bueno, ya nos contarás algo más sobre ti, Alberto. Muchísimas gracias por participar en este webinar, por exponerte, por compartir la experiencia que vivimos juntos. Gracias de corazón, me hace muchísima ilusión. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Y he aceptado esta invitación para ofrecer este diálogo con María con muchísimo gusto y con muchísimo interés, porque creo que para mí ha sido un proceso súper importante y creo que tal vez tenemos cosas que decir que puedan ser de interés de todos y de todas. Así que estoy encantado. Fenomenal. Pues, ¿te parece, Alberto, que compartamos lo que vamos a contar en esta Adelante. charla juntos? Pues mirad, hemos preparado esta sesión y esta va a ser la guía que vamos a seguir. Primero, Alberto nos va a contar alguna pincelada sobre la Universidad Politécnica de Madrid para que tengáis idea sobre la magnitud de esta universidad española. Después os contaremos cómo fue el comienzo, qué es lo que abrió la oportunidad, la conversación que tuvimos que abrió la oportunidad de comenzar el proceso de coaching basado en el modelo Leadership Circle. Después os contaremos cómo fue nuestra primera reunión, lo que llamamos los coaches esa primera sesión de orientación, donde el coach le explica al cliente pues, cómo va a hacer el proceso, en qué consiste el modelo, etcétera. Y os contaremos algo de cómo fue esa sesión. Posteriormente os presentaremos la primera sesión de debrief del primer LCP de Alberto. Os contaremos también cómo fue el proceso de coaching que hicimos juntos y después os contaremos también el segundo LCP que vivimos juntos, que vivió Alberto, lo que llamamos el retake, y cómo terminamos el proceso y finalmente pues el valor del proceso de coaching utilizando el modelo Leadership Circle, y dejaremos un espacio final para preguntas por si queréis, tenéis curiosidad por saber algo más. Pues Alberto, ¿te parece que nos cuentes alguna cosa sobre la Universidad Politécnica de Madrid? Claro. Mi universidad, la universidad en la que crecí como estudiante y de la que soy profesor desde hace ya 31 años. Y es una universidad que podemos decir de tamaño medio grande, con unos 40.000 estudiantes de grado, máster y doctorado. Y lo que caracteriza a la Universidad Politécnica de Madrid es que cubre todas las disciplinas de ingeniería, arquitectura, pero también tenemos el deporte y el diseño de moda. Somos en total casi 5.000 empleados, de los cuales pues el 60% son profesores y el resto pues personal de apoyo, de gestión y de investigación. Es una universidad pública constituida en 1931, pero algunas de sus escuelas pues son del siglo XVIII. Por lo tanto, pues tienen mucha historia, aunque la universidad no tiene tantos años, pero sus escuelas constituyentes sí. Y bueno, tenemos programas de grado, programas de máster y programas de doctorado en todos estos ámbitos. Y por último, pues manejamos un presupuesto de unos 420 millones de euros cada año. Así que yo creo que esto nos da una idea de lo que es la Universidad Politécnica de Madrid, que está situada pues en la ciudad de Madrid y también en algunos municipios alrededor de Madrid, pero estamos prácticamente en toda el área metropolitana de Madrid. Mm. Y llevo como vicerrector ya casi 9 años. Y también quiero decir que lo que voy a comentar es, por supuesto,
personal y en nada compromete pues a la universidad, aunque la universidad está presente en todo mi, mi recorrido con el coaching y haber sido coach de María, pero Mm, es mi visión personal. mm. Sí, con esto lo que queremos es transmitiros un poco la magnitud, ¿no?, de la institución que dirige Alberto junto con el resto del equipo rectoral, ¿no? Porque los números a veces pues, nos dan idea del volumen, ¿no?, o sí, de la magnitud. Bueno, pues Alberto, les contamos, ¿te parece cómo fue nuestro encuentro y lo que detonó, digamos, el comenzar el proceso juntos, ¿no? Y Claro, esto, mirad, lo que ocurrió fue que Alberto, nosotros nos conocíamos y coincidimos en un evento. Y entonces nos conocíamos, pero no nos conocíamos demasiado. Y coincidimos en ese evento y comenzamos a hablar. Alberto comenzó a interesarse pues, por mi actividad como coach. Y yo ahí sentí que Alberto era una persona, desde la intuición lo sentí, que podía ser una persona a la que le podían interesar estos temas de desarrollo del liderazgo, estos temas de crecimiento personal, de querer evolucionar, ¿no?, a través de este tipo de metodologías. Y por eso aquí lo que queremos poneros consideración es que para aquellos de vosotros que sois coaches, el poder de la intuición como coaches con determinados clientes que a lo mejor a veces uno no se atreve porque parece que va a ser un poco invasivo, ¿no?, el decirle, oye, pues igual, pero es muy importante que cuando tenemos esa intuición confiemos en ella y ofrezcamos al cliente desde el lugar de ofrecer algo de valor el proceso, ¿no? Entonces, ahí yo simplemente, pues al sentir ese interés de Alberto, pues claramente le dije, Alberto, yo creo que puede ser muy interesante para ti conocer un modelo con el que trabajo, en concreto el modelo Leadership Circle, porque efectivamente el modelo Leadership Circle es un modelo que es muy atractivo para perfiles ingenieriles o perfiles académicos. ¿Por qué? Porque tiene la solidez estadística del modelo, la fuerte la cantidad de estudios sobre los que se basa, la cantidad de literatura que está detrás y la cantidad de investigaciones que están detrás del modelo, hace que a perfiles que son ingenieriles o académicos o perfiles de alta dirección les resulte un modelo atractivo y sólido. ¿Qué quieres comentar tú, Alberto, de ese encuentro? ¿Cómo lo viviste tú? bueno, lo primero es que efectivamente en la vida hay que aceptar que el azar pues, da lugar a consecuencias y a relaciones y proyectos que luego se desarrollan y crecen, como es el caso que yo he tenido con María, porque efectivamente fue un encuentro casual y ella fue muy eficaz a la hora de transmitirme algunas ideas, esas ideas que sientes que te generan un poquito de inquietud y de interés. Y yo llevaba de vicerrector pues 2 años, yo creo, y claro, cuando uno lleva no muchos años, pero algún tiempo al frente de una institución o organización compleja, pues empieza a notar unas ciertas debilidades, empieza a notar pues momentos malos, inseguridades, y María pues sembró en mí esa semilla que produjo la idea de, bueno, oye, aquí hay una oportunidad donde yo puedo, por un lado, superar esas debilidades que yo iba notando y esas dificultades, y por otro lado, pues ver que a partir de ese trabajo, que María no me explicó con mucho detalle al principio, pero sí lo suficiente como para atraer mi atención, y yo dije, aquí puedo aprender, esto es una gran oportunidad, por lo menos voy a escuchar, por lo menos voy a ver si esto me ayuda. Y yo creo que ese fue el primer eh, punto de arranque, porque ya enseguida quedamos para hablar y vernos y ya concretar lo que sería el proceso de coaching. Pero efectivamente hay que estar abierto, y yo creo que María fue muy eficaz, y tal vez una lección para los coaches que están escuchando, pues tener ese acierto para transmitir
esas ideas a una persona de la forma que las está necesitando, ¿no? Y eso quizá fue clave para poder avanzar con esto y poder empezar. Mm. Y a mí también me gustaría compartiros algo que creo que es muy importante en los clientes, ¿no? Que es ese poder de la humildad valiente. Cuando uno tiene un puesto directivo, cuando uno está sentado en el comité que dirige una organización, sea la que sea, en el mundo académico o en el mundo corporativo, muchas veces está esa creencia, ¿no? de saber de todo, de tener que, bueno, pues de fortaleza, de no poderse mostrar que algo no sabe o que algo se muestra más débil, ¿no? Y yo creo que es fundamental generar la posibilidad en las personas de tener la humildad de decir, oye, pues es que igual necesito apoyo para poder liderar mejor a mi equipo y hacerlo desde la valentía de querer que alguien le acompañe, ¿no? Entonces yo creo que eso, Alberto, a mí me has inspirado muchísimo en esa humildad valiente que he visto en ti a lo largo de todo el proceso, a pesar de estar sentado en la mesa donde estás sentado con los números que hemos visto antes, que tú dijeras, pues humildemente me va a venir bien que alguien me acompañe, ¿no? Creo que eso es importantísimo en un cliente que lo reconozca y que se aventure en el viaje de un proceso de coaching. Bueno, pues vamos a compartiros cómo fue esa primera sesión de orientación. Alberto, Ujú. nos citamos en el despacho de Alberto, en el despacho del vicerrector de calidad. Yo fui ahí con mi maletín. ¿Y qué recuerdas, Alberto, de esa primera sesión de orientación en tu despacho? Bueno, habían pasado unos días desde el encuentro casual, donde ya acordamos que íbamos a iniciar este proceso, y yo me preparé un poquito a la reunión con el ánimo, aquí un poco con algo de maldad, pero sí también de una voluntad de transmitir a María que yo iba a iniciar este proceso, que lo iba a hacer muy seriamente y que esperaba lo máximo de ella, que no iba a, no iba a dejar pasar mucho tiempo, iba a ser bastante impaciente a la hora de yo valorar que lo que estábamos haciendo para mí iba a ser muy estratégico, y se lo transmití a María. Le dije, necesito que esto tenga resultados, necesito que esto lo hagamos con toda la profundidad que sea necesaria, y no me voy a quedar con un proceso superficial o que yo note que es superficial, ¿no? Se lo transmití a María así con esa crudeza en el momento, en el instante número uno, y tal vez pues puse mucha intensidad, ¿no? En esto. Espero mucho y no me conformo con cualquier cosa, y si veo que esto no me ayuda o es superficial o no llegamos a avanzar, pues no continuaremos. Y eso fue pues algo deliberado, para que desde el principio se viera que yo estaba súper comprometido con esto, y quería que María lo supiera, y tal vez pues lo puse mucho énfasis a la hora de transmitirlo, tal vez demasiado. Yo, si quieres, Alberto, te cuento cómo lo viví yo. Que bueno, ya te lo he compartido en alguna ocasión. Claro, pensad que yo iba con la estructura de compartir pues, cómo iba a ser el proceso, cómo tenía que hacer la selección de evaluadores, tenía que elegir al rector, a sus pares del equipo rectoral, a su equipo, a sus reportes directos del vicerrectorado de calidad y eficiencia, a otras personas, bueno, todo lo que los que sois coaches y trabajáis con el modelo Leadership Circle sabéis que hacemos en la sesión de orientación. Yo se lo expliqué todo a Alberto, fijamos ya cuándo iba a ser la sesión de debrief, etcétera, etcétera. Y efectivamente, como ha compartido Alberto, pues al final de la sesión él me transmite, me dice lo que ha compartido, ¿no? Que él también me dijo, bueno, yo soy bastante escéptico con estas cosas, entonces, bueno, voy a participar, pero te voy a exigir muchísimo y si no veo resultados, te voy a pedir resultados de manera, vamos, casi mensual.
y esto va a ser algo que te quiero ver implicada al 300%, ¿no? Poco más o menos, ¿no? Ujú, Entonces yo salí de esa, bueno, pues de acuerdo, adiós y adiós. Y yo recuerdo salir de la sala de la reunión donde habíamos estado y yo me acuerdo que empecé a notar como un calor, ¿no? Como una explosión interna y yo iba caminando por los pasillos del vicerrectorado y empezaba a sentir un enfado tremendo, ¿no? O sea, pero bueno, pero este hombre, pero, ¿cómo me acaba de decir esto, ¿no? Y total, que tiempo después me di cuenta que esto tiene que ver con lo que llamamos el coach reactivo, ¿no? Y cómo nuestro propio perfil influye en nosotros como coaches, ¿no? Entonces yo en mi perfil la sobreexigencia la tengo muy alta en la parte reactiva. Entonces, cuando un cliente, como fue el caso de Alberto, me dice que me va a exigir mucho, eso detona automáticamente mi sobreexigencia reactiva y entonces me hace que me atrape lo reactivo, ¿no? Entonces aquí, pues la invitación a los que somos coaches o a los que sois coaches es a hacer siempre ese filtrado, ¿no? Esa limpieza para que, bueno, pues para que no se nos cuele en el proceso, ¿no? Porque mi enfado venía más, no por lo que Alberto me había dicho, sino más por mi propia sobreexigencia reactiva, ¿no? Muy bien, pues Alberto, compartimos cómo fue tu primer LCP en esa primera. Ay, perdona, ay, se me ha ido ahora. Ahora. Bueno, pues este fue el primer LCP de Alberto del año 2018. ¿Lo ujú, recuerdas, Alberto? ujú. Sí. Sí, me acuerdo perfectamente porque yo creo que era enero o febrero del 18 y yo creo que habíamos hecho la selección de mis evaluadores en el 17 y a finales del 17, ya cuando nos reunimos con María, ya en esta ocasión en una oficina que ya tenía o que podía usar. Y recuerdo muy bien la tarde de invierno en Madrid, última hora de la tarde, donde María me presentó el resultado, me lo, me lo enseñó y, y compartimos pues esto que está aquí en la pantalla, ¿no? ¿Y qué recuerdas que fuera lo que más te sorprendió o lo que Bueno, yo necesito creo que aquí hay contarnos? o sea, es algo que es realmente sorprendente. Yo creo que aquí hay un hito en todo este proceso personal de mi vida que puedo asociar al proceso de coaching de ese enero del 18, pero que yo creo que es también un hito en mi vida adulta, ¿no? En mi vida. Y es clara mm, disonancia tan llamativa de cómo las personas te perciben, me percibían y cómo yo creía que era. Y esto produjo pues un impacto enorme, porque yo creía que era de una forma y las personas pues me veían de una forma bastante antagónica. Y eso pues me produjo un impacto muy, muy fuerte, vamos, recuerdo también que salí de esa reunión diciendo, lo que tengo que trabajar aquí, qué horror, qué, qué situación tan difícil, ¿no? Yo creo que estoy haciendo las cosas bien y deberían todos mis colaboradores, colegas, pues evaluarme mejor en algunas cosas que yo creía que estaba haciendo un buen trabajo y no era así. Fue un shock, realmente. Un shock muy, muy fuerte, pero también que detonó el interés por lo que íbamos a hacer a continuación. Mm, Yo recuerdo, Perdón, sí, María, me gustaría aprovechar primero para decirte gracias, Alberto, por compartir el resultado de tu 360, porque no todo el mundo se atreve. Y por el otro lado, acá hay muchas caras amigas, pero también creo que hay personas que no están certificadas y me gustaría traerles el contexto. Desgraciadamente, la imagen no permite leer las dimensiones, pero ya las iremos nombrando. Pero para que puedan entender esto que contaba Alberto del shock entre la autopercepción y la propia percepción, es que cuando uno se autoevalúa, esa es la puntuación en verde. No, perdón, es la puntuación en gris. sí. Una Y línea los negra. demás, la puntuación en verde es la de los demás. Ujú. Entonces, el Leadership Circle Profile trabaja con esa brecha. Y es muy habitual que uno experimente un shock, porque la idea que uno tiene
a veces no tiene mucho que ver con lo que los demás perciben y con nuestro impacto. Me interesaba hacer esa aclaración por si había alguien que tuviera dudas. Si alguien quiere preguntar en el chat, yo puedo ir aclarando. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Melissa. Sí, porque como nosotros estamos tan metidos ya con el modelo Leadership Circle, damos por hecho que todo el mundo lo conoce, pero efectivamente puede haber gente que no lo conozca, así que muchas gracias por el comentario. Sí, aquí si vemos el gráfico, aquellas líneas negras que coinciden con la parte sombreada serían aquellas que Alberto y sus evaluadores coincidían en el impacto que Alberto estaba teniendo, y aquellas donde hay diferencia pues serían lo que llamamos los puntos ciegos o los blind spots entre la percepción de uno y la percepción de los demás, o el impacto que estamos teniendo en los demás. Yo recuerdo, Alberto, no sé si te acuerdas, que una de las cosas que más te impactó fue la parte de relaciones, en concreto la de relación generosa, que te acuerdas que te sorprendía, ¿no? Como que estuviese tan, desde el punto de vista de tus evaluadores, eh, tan baja, ¿no? Ujú. Y recuerdo que eso en ti generó un impacto, ¿no? Como la parte de personas, la parte de crear relaciones afectivas. No sé si quieres comentar algo al respecto Sí, o sobre alguna otra cosa en concreto que te llamara la atención o que recordaras así como que fuera un insight para ti. sí, yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Pero y tal vez la más importante, porque yo tenía la idea de que era una persona pues muy atenta, muy em, sensible a las necesidades de las personas, a las inquietudes y que pues efectivamente pues tenía un trato con mis compañeros o colaboradores pues muy afectuoso incluso, ¿no? Y de apoyo, etcétera. Y la realidad es que no me veían así, me veían como una persona calculadora, que miraba el tiempo, que de alguna forma pues no transmitía ese calor que yo creía que estaba transmitiendo, o apoyo, sino más bien las personas me veían muy fría, muy calculador, muy optimizador, y también eso se vio escrito en los comentarios que la gente decía, es que siempre va con prisas, es que está mirando el reloj, es que no tiene tiempo, es que no me escucha, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los shocks más fuertes, quizá el más fuerte, porque claro, es la relación con las personas lo que interesaba, ¿no? Lo que realmente pues valía. Yo creo que esa es una de las grandes cosas del Leadership Circle, y es que cuando se hace esto, uno pues ve con negro sobre blanco pues una realidad que no es la que uno cree que existe. Y en las relaciones, pues lo que existe es lo que uno percibe, no lo que uno cree que está ocurriendo. Y yo creo que esto abrió pues una gran inquietud, primero preocupación por negativa, ¿no? De, "Joder, yo no soy la persona que me gustaría ser, soy una persona que no es exactamente esto". Entonces, pues eso yo creo que María lo entendió muy bien, y, y yo creo que a partir de ese momento pues se vio con toda claridad que era necesario trabajar mucho, que había Mm, mucho trabajo que hacer. Y yo creo que eso es quizá el primer punto de arranque fue el de la primera conversación, el encuentro casual, y el segundo hito importante es comprobar que uno juega a no perder cuando cree que está jugando a ganar. Y eso en una organización, en un trabajo como el que yo tenía, pues era una visión muy negativa. Recuerdo ahora que dices esto, Alberto, de lo de jugar para no perder. Recuerdo que esto cuando lo comentamos, ¿no? En la sesión de debrief, cuando yo te explicaba que los comportamientos reactivos o las tendencias reactivas eran aquellas que estaban más relacionadas con el juego para no perder, para no jugar para no perder, y la parte de arriba, la parte creativa, el jugar para ganar, te causó mucho impacto, ¿no? Me acuerdo Ujú, como que esa metáfora te generó un insight importante, y ahora que lo mencionas nuevamente lo recuerdo. Sí. ujú, Muy bien, pues a partir de ahí comenzamos un proceso de coaching que sobre todo ahora Alberto nos lo
compartes, pero sobre todo tuvo que ver con esto que decía justo Alberto ahora, ¿no? Me he dado cuenta que no soy la persona que quiero ser. Y comenzamos el proceso de coaching para que Alberto se acercara o se convirtiera en esa persona que quería ser, ¿no? Bien, pues efectivamente, partiendo de eso, yo le dije a María que iba a trabajar y que de alguna forma, pues entregaba mi confianza plena en que el plan de trabajo que iba a desarrollar conmigo, pues me ayudaría a, a mejorar todas esas debilidades que acabamos de comentar. Y yo, pues, desde el primer momento sentí las cosas que María me iba transmitiendo en las reuniones, en las sesiones y el trabajo que me iba encargando, no sé si es trabajo o la reflexión que me iba encargando entre reunión y reunión, no solo estaba muy bien pensada y estaba muy bien diseñada para este proceso, no era algo que fuera, digamos, discontinuo, sino que había una estrategia que además tuvo para mí una cosa importantísima, es que yo le entregaba puntualmente eh, las tareas que ella me encargaba, sino que me daba mucho feedback de lo que yo le entregaba. Entonces, el proceso tenía esa dinámica que seguro que María va a explicar con mucho más detalle y con más con conocimiento, ¿no? Teórico de este proceso. Pero entre yo, o sea, el compromiso que yo tenía era un compromiso firme y no iba a escatimar recursos durante todo este proceso. Y María enseguida comprendió también que yo iba muy en serio y que me tenía que acompañar. Yo creo Mm, que eso es también otro elemento fundamental de todo este tiempo, que no fue un año, fue varios años. sí. Sí, aquí fue clave el compromiso de Alberto con su propio proceso, no conmigo como coach, sino con él. Y eso, y eso es determinante en los clientes. Cuando vemos clientes que están ávidos por crecer, por avanzar, por pasar a un siguiente nivel de mindset, nuestra responsabilidad como coaches es ir a la velocidad que ellos marcan. Y Alberto, en mi caso, marcó una velocidad de, no de quinta, sino de sexta, ¿no? Del coche. Él quería sacar máximo fruto y él exigía que al término de cada sesión, él dice tareas porque lo dice en términos académicos, como buen catedrático que es, pero sabemos que son los compromisos que los clientes quieren asumir al final de la sesión, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad como coaches, si vemos a clientes que quieren ir a esa velocidad, pues exigirles, ¿no? Por eso ponemos ahí el caring and daring, ¿no? O sea, el combinar ese cuidado del cliente, el estar respaldándole y el estar apoyándole y a la vez retándole para que pueda dar siempre una milla más de lo que él o ella consideran de su propio proceso de evolución personal y profesional, ¿no? Entonces, Alberto siempre estaba dispuesto, siempre que asumía un compromiso de sesión a sesión siempre lo trataba, me enviaba notas. Yo recuerdo que me enviaba sus notas antes, me hacía, y yo también lo motivaba, ¿no? La revisión de las notas, le daba el feedback de las notas con anterioridad y así cuando nos veíamos en la sesión, lo que podíamos era sacarle jugo a lo que había ocurrido entre sesiones, ¿no? Muchas veces decimos que el coaching es lo que pasa entre sesión y sesión, no tanto lo que pasa en la sesión de coaching, sino que el cliente es entre sesión y sesión el que experimenta el crecimiento a raíz de ponerse a aplicar lo que quiere, ¿no? Como curiosidad de este proceso de coaching, os compartimos que tuvimos sesiones prácticamente una vez al mes durante 2 años, creo que fue. Hicimos una parada en medio
y luego nuevamente Alberto quiso comenzar un nuevo proceso. En total fueron 2 o 3 años que estuvimos viéndonos una vez al mes. Y también aquí creo que es muy importante que los coaches sepamos detectar qué es lo que el cliente puede percibir mejor, ¿no? Por ejemplo, Alberto es una persona, corrígeme si me equivoco, Alberto, pero es una persona que es un gran apasionado del arte. Le gusta mucho la pintura. Y yo me acuerdo que en algunas sesiones yo utilizaba, no sé si recuerdas, Alberto, Ujú, una sesión donde utilicé cuadros, ¿te acuerdas? ujú, eh, ujú, para pedirle, bueno, pues no me acuerdo en concreto qué es lo que estábamos trabajando, pero sí, pues le pedí que utilizara los cuadros que yo le envié a través de una PPT, que eligiera para responder a las preguntas que yo le hacía, qué cuadros eran los que más representaban esa respuesta que él daba, ¿no? Y eso a él, de alguna manera, le hacía pues engancharse con el proceso, ¿no? Otra vez también, Alberto, no sé si recuerdas, te propuse que pintaras, dibujaras, porque también a Alberto le gusta mucho dibujar. Le pedí que dibujara en este objetivo que él tenía de convertirse en la persona que él deseaba convertirse. Le pedí que dibujara cómo se veía él ahora, en la actualidad, y que hiciera un dibujo de él, de cómo se veía él ahora, y que hiciera un dibujo de cómo se quería ver él en el futuro, ¿no? Y recuerdo perfectamente, como si lo estuviese delante, Alberto, no sé si tú lo recuerdas, ujú, ujú. esos dos dibujos que hiciste. Y los Y luego tengo la todavía. siguiente sesión fue precisamente sacando jugo a esos dos dibujos que había hecho. Él ¿te acuerdas de esto, Sí, sí, Alberto? sí. Yo creo que en este sentido, María, fuiste tú muy creativa a la hora de plantear estos vehículos para profundizar, ¿no? En un caso fueron fotos, dibujos, cuadros, y yo resaltaría de todo este proceso que estamos resumiendo mucho, dos cosas. Una, que el, María en sesión y sesión iba como profundizando más. O sea, me hacía unas preguntas o me hacía reflexionar sobre ciertas cosas, yo devolvía esas reflexiones, pero María las leía y decía, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué piensas que esto es así? ¿O por- a qué se debe esta reflexión? Y había como otro nuevo encargo donde decía, pues ahora quiero que trabajes en esto, quiero que pienses en por qué has escrito esto, qué es lo que crees que puede estar causando que tú sientas que esto pues te da más, te genera más temores o te da inseguridades, ¿no? Entonces, claro, esta intensidad de intervenciones, a su vez profundizando en estas preguntas, pues nos permitía a los dos, a María comprender mejor y a mí también poder indagar sobre mí mismo. Y yo creo que eso fue enormemente fértil y, y también muy útil para mí, porque si, seguramente yo solo nunca hubiera sido capaz de ir tan a fondo, ¿no? Tan dentro. Sí. También recordás, María, que me recomendabas muchos libros y artículos. Bueno, yo también eso me lo tomaba en serio. Es decir, que si era un libro, pues era un libro, lo leía. Y si era un artículo. O sea, que ese proceso fue de un compromiso mutuo compartido muy profundo. Sí. Otra de las cosas que durante el proceso de coaching fue clave fue el hecho de hacer journaling, ¿vale? Lo que llamamos journaling o el proceso de escritura. Esto también es algo que Alberto ya previo al comienzo del proceso de coaching ya realizaba, pero al compartirlo conmigo, que él hacía ese journaling, lo que vimos fue que podía ser una herramienta muy útil a la hora de abordar pensamientos y bajar al nivel de creencias, que sabéis, los que ya manejáis el modelo Leadership Circle, que dentro de la parte reactiva y dentro de la parte creativa siempre están asociadas una serie de creencias o de suposiciones internas, ¿no? Entonces, a través de la escritura, Alberto iba profundizando en esas creencias o en esas suposiciones internas y iba pudiendo determinar aquellas que eran creencias limitantes y aquellas que eran creencias potenciadoras, ¿no? Que le estaban a él minando para poder sacar toda la efectividad de su liderazgo. No sé si quieres compartir algo del proceso de Journal, Alberto, que es muy Bueno, importante. yo efectivamente ya lo tenía establecido, o sea, era una costumbre que hacía desde hace años, pero es verdad que aprovechando que yo tenía ese hábito, ya,
pues pudimos eh, poner en valor lo que a mí me aportaba en este proceso también, ¿no? Y estimuló mucho más también mi frecuencia de escritura, ¿no? Y ahora mismo, pues, pues llevo siempre mis cuadernos donde vaya y tienen una intensidad de escritura pues enorme, mucho más fuerte. O sea que Mm, eso también fue muy importante porque estamos construyendo sobre un hábito que yo ya tenía. mm. Sí, en definitiva el proceso en lo que consistió, ¿no? Y os ponemos ahí la imagen en esta diapositiva de la piedad de Miguel Ángel, no porque nos represente a nosotros, Alberto, sino para compartir con vosotros una metáfora que yo le escuché por primera vez a un compañero mío, a Pablo Tobar, a quien le agradezco mucho la metáfora. Y la historia que hay detrás es que Miguel Ángel, como sabéis, fue el autor de La Piedad, la imagen que tenéis en pantalla, y la construyó, la esculpió con solo 21 años y es una imagen que está hecha de un único trozo de mármol. Entonces, cuando la terminó, produjo una admiración increíble y la gente le preguntó cómo ha sido capaz de crear esta escultura tan espectacular de un solo trozo de mármol, con una sola pieza. Y la respuesta de Miguel Ángel fue la siguiente. Dijo, yo solo he quitado los trozos de mármol que sobraban. Y esta es una metáfora preciosa de lo que es un proceso de coaching. Y no es que el coach le quite al cliente los trozos de mármol, sino que es el propio cliente el que se va esculpiendo a sí mismo con el acompañamiento del coach y va quitando esos trozos de mármol que le sobran para convertirse en la persona que quiere convertirse, quitando esos miedos, esas inseguridades, esas creencias limitantes. Y resume muy bien pues, el proceso que hicimos Alberto y yo juntos, ¿no? Que él fue el que fue cincelándose a sí mismo para lograr la escultura maravillosa del líder que es hoy en día. Y os vamos a compartir al final del proceso volvimos a hacer un segundo LCP, hicimos un retake 4 años después. Y Si quieres, María, comento un par de cosas sí, antes de que pases porque que merece la pena mencionarlo. Había, o sea, yo creo que en este proceso yo conseguí eh, integrar en mi vida usual ciertos hábitos que creo que son muy difíciles de conseguir. Y yo creo que los dos más importantes son el autoconocimiento y la autoconciencia en el momento en el que uno está trabajando. Es decir, yo creo que es lo que es conocido por el mindfulness. Cuando uno tiene un trabajo muy intenso, pues, o interviene en discusiones o en debates, e incluso de manera acalorada, es muy importante ser capaz de su- separar, digamos, su mente y tratar de autoanalizarse en ese momento, que es dificilísimo de hacer. Pero yo creo que este es un hábito que sí logré instaurar, que es ese autoconocimiento y ese autocontrol en los momentos en los que uno lo necesita. Y ahí fue uno de los hábitos que logré integrar ya y que practico, no siempre, lógicamente, pero sí con, con bastante frecuencia, ¿no? Y soy capaz de autocontrolarme. En momentos difíciles soy capaz de decir, párate aquí, cuidado con lo que vas a decir, cuida lo que vas a decir porque es muy importante cómo vas a decir las cosas o cómo vas a actuar en un momento en el que normalmente uno se deja llevar por el instinto rápido, ¿no? Y el otro, creo que otro aspecto muy importante que María instauró en mí, que ya no requiere ninguna decisión voluntaria, es la percepción de la persona y la escucha. La escucha. Eso creo que fueron dos hábitos importantísimos y yo creo que he logrado integrarlos ya como el jugador de tenis profesional que no necesita pensar en su golpe, su revés o su golpe de derecha, sino que lo hace. Pues en mí, este entrenamiento, estos años, pues logró que se quedaran ya dentro y que no tenga que pensar en ellos para ponerlos en valor.
Muchas gracias, Alberto, por compartirlos, inspirar a otros a que también los integremos. Pues, ¿te parece que Venga. compartamos los resultados de tu segundo LCP del año Ujú, 2022? ujú. Pues, pues este fue el retake de Alberto del año 2022. Y si queréis, en la siguiente diapositiva, bueno, o antes de pasar a la siguiente diapositiva, si quieres, Alberto, ¿qué recuerdas de cómo impactó en ti esta segunda evaluación? Bueno, pues tuvo un impacto muy bueno porque yo veía que había mejorado muchas cosas, que había mejorado a la luz de las personas que intervinieron en ello. Y en este caso, además, creo que intervinieron muchas más personas que en la primera vez. Habían pasado 4 años y, y aquí había pues más colegas, amplié mucho el foco, incluso em, también doctorandos míos que ya habían leído la tesis y que intervinieron con un recorrido, con un recuerdo mío como director de tesis, pues que claro, da una perspectiva a esas personas con las que yo trabajé, ¿no? Y efectivamente, pues me di cuenta de que había mejorado mucho. Y la Mm, parte superior, pues se vio fuertemente ampliada, incluso, como se puede ver en la parte superior de la figura, pues mi línea negra, mi autovaloración era bastante peor de la que las personas que contestaron e intervinieron, pues me valoraban. Y, mm, bueno, yo no es que tenga una gran percepción de mí misma, pero sí quedó claro que me veían, en este caso, yo creo que mejor de lo que yo me estaba viendo, ¿no? Y eso, pues, sí, me produjo mucha satisfacción y también, pues, un resultado que daba sentido a todo lo que habíamos hecho. sí, mira, en la siguiente diapositiva veis la comparativa, ¿no? del año 2018 a la izquierda y del año 2022 a la derecha, y podéis ver cómo hay un cambio de energía, ¿no? De abajo, sobre todo en la parte de cumplimiento y protección, cómo se despliega hacia arriba en el año 2022, pues en todas las competencias creativas, ¿no? Si lo veis en el gráfico de la derecha. Algunas se mantienen, como la parte de distancia o la parte de perteneciente en la parte reactiva, pero veis el enorme avance y evolución en toda la parte creativa, ¿no? Eh, no sé si quieres comentar algo más, Bueno, Alberto. yo creo que había algo que me preocupaba mucho. Es que eh, esta metodología te permite ver también si tú eres una persona, o en mi caso, entre comillas, más bien obediente, que se conforma con hacer lo que es su cometido, o bien tiene la capacidad y tal vez la valentía de ir un poco más allá y de desbordar alguna frontera o tumbar alguna barrera. Y yo está claro que en el año 17 o en el año 18 era una persona que tendía a aceptar esas barreras y no se me pasaba por la cabeza que yo tuviera que desbordarlas o sobrepasarlas, pero es verdad que en un grupo, como es un comité de dirección de una universidad, pues si tú quieres avanzar en las cosas, necesitas tumbar alguna barrera, necesitas sobrepasar alguna línea, necesitas conseguir cosas que requieren más valentía, más arrojo. Y yo creo que eso sí lo practiqué porque también con María había trabajado estas cosas, porque ella enseguida percibió que yo era una persona más bien conservadora y descubrió que había un potencial enorme a la hora de trabajar, pues lo que son, en comprender esas barreras que a lo mejor están ahí porque alguien las puso, pero no hay por qué respetarlas, o más bien es bueno, pues, negociarlas y ir más allá. Y eso creo que es una de las cosas que yo descubrí que tuvo mucho impacto. Sí, Y de hecho, también tengo que decir que estas conclusiones yo las había llevado a mi terreno personal también, a mi familia. Todos tenemos cuestiones familiares, todos tenemos eh, relaciones en nuestro ámbito personal y familiar, y yo también vi que podía eh,
tenía más capacidad de influir y de ayudar si yo iba más allá y actuaba con más valentía, con más arrojo. Y eso empezó a ser también deliberado. Igual que me mencionaba antes que ciertos hábitos empezaron a ser eh, hábitos en mi vida, pues el encontrar esos momentos de, oye, aquí tengo que ser un poco más valiente, aquí tengo que desafiar un poco. Y yo creo que eso también me ayudó mucho, porque cuando yo alguna vez deliberadamente desafié alguna decisión, desafié a alguna persona en aras de conseguir un resultado, pues si yo lo pensaba que era una oportunidad, no la desaprovechaba. Y María, ¿me harías un favor? ¿Podrías mostrar con el ratón y por ahí leer el nombre de la dimensión? Por ejemplo, a mí me parece muy hermoso como relación generosa en el primer LSP, que era esto que Alberto decía, que para él era muy importante, casi no hay, y después hay un crecimiento incluso más allá de la autopercepción. Lo mismo en integridad, la integridad crece muchísimo. Y tenemos un mensaje de Javi que te felicita por la evolución y que le llama la atención que la autenticidad con valentía se mantiene bastante igual, como aún habiendo crecimiento en todas las otras, ¿no? Y justamente, y gracias por la pregunta, justamente cuando hicimos este LCP, el retake, el de 2022, y si observáis aquí, la autenticidad con valentía dentro de las dimensiones creativas es la que sale más baja. El proceso, después de hacer el retake, continuamos el proceso de coaching durante unos meses. Y durante esos meses el foco del trabajo fue precisamente la autenticidad con valentía. Y entonces ahí fue donde Alberto compartía ahora que pusimos el foco de nuestro proceso de coaching a raíz del segundo LCP, a raíz del retake, y donde él continuamente los compromisos que asumía durante el proceso tenían que ver con hablar, poner el elefante en la habitación, no tener miedo de que los demás pudieran pensar o no pensar lo que fuera, y continuamente se comprometía con esta próxima semana en el equipo rectoral o en la reunión que tenga con mi equipo de reportes del vicerrectorado o en una reunión familiar o con mis hermanos o con mi familia o con quien sea, voy a atreverme, voy a hablar, voy a decir, ¿no? Incluso una de las cosas que también recuerdo mucho, Alberto, que trabajamos y donde nos enfocamos fue no solamente en la valentía, sino también en la capacidad de comunicación, en cómo conseguir una comunicación más eficaz y más efectiva y que te diera a ti la seguridad y el soporte para atreverte a comunicar lo que fuera, ¿no? De una manera o de otra. No sé si quieres compartir un poco de eso. sí, bueno, la comunicación también fue algo que hemos trabajado muchísimo y de hecho, fruto de este esfuerzo, yo me apunté a un club mm, de los que hay por todo el mundo, un club de Toastmasters, en el cual pues lo que se trabaja es hablar en público. Y yo durante la pandemia empecé en el club y llevo ya 4 años y fue también uno de mis compromisos. Y claro, porque comunicar bien tienes que tener digamos, la determinación de hacerlo. Ahora quiero comunicar esto, pero una cosa es comunicar eh, con la voluntad que uno dispone para hacerlo y otra cosa es hacerlo eficazmente. Y entonces, pues María y yo concluimos que era bueno que yo, además de este proceso, pues lo trabajara. Y como ya conocía el club de Toastmasters, esto se hace en inglés, pero en algunos clubes se hace en castellano, en Madrid, pues empecé a ir y he seguido yendo. Y eso me ayudó mucho porque también la comunicación pues tiene que ver no solo con la expresión oral, el lenguaje que uno utiliza, sino todo tipo de variaciones gestuales, de entonación, y eso es lo que también estoy trabajando. Y como soy profesor, pues lo puedo practicar casi semanalmente, 5 veces al día, ¿no? O a la semana. Así que yo creo que la comunicación tiene un montón de canales y resortes, la comunicación más emocional, más racional, más de instrucciones, y eso lo trabajamos mucho también. Y de hecho, recuerdo, María,
que en algún caso yo tenía alguna reunión muy relevante para mí, hicimos un juego de rol. Y María y yo en alguna sesión dijimos, ahora yo soy la persona a la que le vas a comunicar, ¿cómo lo harías? Y eso me ayudó muchísimo también porque me da una perspectiva que solo tampoco podía lograr. Y esa parte del coaching y la comunicación la trabajamos mucho desde una óptica también práctica, como esos juegos de rol que practicamos por lo menos 2 o 3 veces, quiero recordar. Muy bien, Alberto. Quedan unos minutitos para terminar la sesión. Yo creo que, bueno, para terminar y dejar algún espacio para alguna pregunta si alguien quiere tener, simplemente, Alberto, si quieres compartir pues cómo terminamos el proceso y qué valor ha tenido para ti, y puedo dejar de compartir ya la presentación. Bueno, pues efectivamente María y yo terminamos el proceso casi de forma acordada, porque yo un buen día le dije a María, le dije, yo creo que todo lo que hemos trabajado ha quedado ya bien asentado. Está ahí como eh, labrado en piedra y creo que lo puedo poner en práctica. Y además tengo el hábito de la autoevaluación con el journaling y demás. Entonces le dije, creo humildemente que puedo ya seguir creciendo, pero no necesito que tú me acompañes. Y, y bueno, esa es como se lo plantea María, no era una decisión, era una decisión que yo estaba incluso dispuesto a reevaluar si María me convencía de que podíamos seguir trabajando, pero creo que fue muy honesta y aceptó mi propuesta de que yo tenía ya la capacidad para poder eh, seguir creciendo solo, con mis propias herramientas, con las herramientas que ella me había ayudado a crear y los hábitos que había ya instaurado, ¿no? ¿Y qué me quedo? Pues voy a hacer 3 cosas, muy rápidas, muy breve. Uno, que todo el mundo puede mejorar, todo el mundo puede aprender y mejorar, y se puede aprender y mejorar muchísimo. Esa es la primera cosa. La segunda tiene que ver con la primera reunión, esa tan violenta o tan tensa en mi despacho cuando empezamos. Y es que estos procesos de coaching, yo se lo digo a todo el mundo, a todos los amigos que lo inician o que se lo están planteando, no hagas coaching si no estás dispuesto a trabajar. O sea, yo creo que el coaching, si el cliente, como se dice aquí, no hace el esfuerzo entre sesión y sesión, lo que queda es tan superficial que pasa el verano y se ha olvidado todo. Por lo tanto, yo creo que es necesario si se hace el esfuerzo de invertir en ello. Y segundo, y tercero, pues perdón, por último, es que hace falta tener mucha humildad, porque lo que uno percibe, pues choca con lo que uno cree que es. Y yo creo que esas 3 cosas, con un buen coach, como ha sido María, pues hacen que el proceso transformador sea enorme y, como he dicho, se traslada no solo al trabajo que uno tenga, sino también a su vida personal. Pues muchísimas gracias, Alberto, por compartir y por inspirarnos tanto. Melissa, no sé si hay alguna pregunta o Sí, hay alguien que... una para cada uno. Bueno, sobre todo hay reconocimiento y gratitud para vos, Alberto, por ser tan valiente y tan humilde en compartirnos este proceso que es algo íntimo y sensible. Así que realmente gracias. Y nos preguntan, para vos, Alberto, ¿cuál percibiste que fue el impacto en tus equipos y en la institución? Y a vos, María, te preguntan cómo gestionaste la reactividad que te surgió después de ese primer encuentro en el cual Alberto fue exigente. Así que el que quiera empezar. Y bueno, perdón, recordarles a aquellos que no estén certificados o que no nos conozcan y quieran conocernos, que tenemos una certificación en nuestro modelo de forma presencial en Madrid. Es una experiencia muy recomendable. Y sesiones virtuales todo el tiempo. Tenemos una virtual en noviembre. Así que los invito a contactarnos, a hacernos preguntas e interesarse por este modelo tan transformador. Ahora sí. Gracias, Bueno, Melissa. pues contesto yo primero o tú, María. Dale, dale. Bueno, primera cosa, tengo que decir, yo ahora mismo sigo teniendo dificultades con personas y me equivoco muchas veces y o sea, es decir, esto no quiere decir que yo ahora mismo mi labor de director o de coordinador pues sea perfecta, ni muchísimo menos. Sigo teniendo errores
y sigo teniendo dificultades con algunas personas, pero creo que la respuesta a la pregunta que se hace es: ahora me veo más capaz para abordar cada situación con mucho más criterio y sobre todo con mucho más, como he dicho antes, autocontrol, porque eh, cada persona es diferente, cada grupo es diferente, cada dinámica es diferente, hay dinámicas más difíciles, y yo creo que es importante saber utilizar el enfoque adecuado en cada momento. Y eso es lo que me ha ayudado muchísimo, porque ahora yo, por ejemplo, dirijo un grupo de personas internacionales, el trabajo es en lengua inglesa, pues es otra dinámica más difícil, pero creo que todo esto me ha ayudado a hacerlo. Por lo tanto, creo que soy más auténtico a la hora de transmitir, pues, lo que yo creo que se debe hacer, cómo interacciono con las personas, y yo diría, y la respuesta más concreta es que creo que soy más humano de lo que era antes, que entiendo mejor la naturaleza humana ahora que antes. Pero dicho esto, quiero dejar claro que me equivoco muchísimas veces, ¿eh? Y en términos de efectividad, ¿sentís que el liderazgo que proporcionás ahora produce mejores resultados? Como que, Sí, sí, yo creo que sí, porque delego muchísimo más y creo que eso me ha ayudado muchísimo también. claro. Creo que tengo más capacidad de delegación y las personas que trabajan conmigo tienen más libertad, pero al mismo tiempo pues creo que el trabajo es mucho más efectivo porque se expande y se multiplica la efectividad. Y por otro lado, también he abierto mi ámbito a otras personas que no trabajan directamente conmigo, pero ahora sí trabajan más conmigo. Es decir, que desbordé algunas barreras departamentales o silos de estos que nos encontramos en todas partes, y yo empecé a trabajar más con este, con otro, a hacer llamadas, y esto también me ayudó mucho. Y eso te permite también avanzar, porque tienes a otra persona ahí, hoy me interesa con esto, pues también. Eso es otro elemento, pero más efectividad por los dos, en el núcleo de uno y trascendiendo el núcleo, el departamento de uno mismo. Mm. Organización sistémica. Sí, yo por mi parte la pregunta de cómo pude lograr salir de esa sobreexigencia tras la primera reunión, estuve un tiempo atrapada en lo reactivo. Yo de hecho las primeras sesiones con Alberto me las preparaba, le dedicaba 2 horas o 3 horas antes a prepararla, o sea, estuve un tiempo en lo reactivo hasta que ya, bueno, pues nos comenzamos a conocer y el proceso en sí mismo también yo empecé a trabajarme, ¿no? Y a ver qué estaba pasando en mí con este cliente que me detonaba tanto la sobreexigencia. Y bueno, y luego ya pues a lo largo del proceso, cuando ya continuamos la relación y la confianza, pues ya todo fue más llevadero, pero yo era la primera que entraba en mi reactivo, lógicamente. Y bueno, y estamos ya fuera de tiempo, pero simplemente compartir con vosotros que además de haber sido un cliente durante 4 años, puedo decir con verdadero orgullo que hoy ya no es cliente, ahora es amigo y un gran referente para mí. Alberto y yo quedamos de vez en cuando a comer, nos llamamos, nos tenemos un cariño enorme. Le he pedido consejo hace un año para una de mis hijas de dónde estudiaba, o sea que cuando tienes un cliente con cuando creas esta relación de intimidad, pues se convierte no en un cliente, sino en una persona importante en tu vida. Así que Alberto, muchísimas gracias por compartir este espacio y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y por haber participado de la sesión. Y Melissa, muchas gracias por el apoyo y Vivian también. Muchas gracias.